¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle nuevamente y darle la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Desde la Barrera en esta noche de viernes 18 de mayo de 2018. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios del Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Gracias también a todos los que participan con nosotros, que nos acompañan, y a todos los que respondieron al sondeo que mis compañeras y compañeros reporteros hicieron hoy en distintos puntos de la ciudad para recoger su opinión sobre nuestro tema de hoy. Gracias también por seguir participando a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a retomar el tema del primer debate entre la y los candidatos a la gubernatura de Jalisco, donde se les invitó a discutir y presentar sus propuestas, como usted recordará, sobre medio ambiente, movilidad y desarrollo económico por casi 2 horas. Hoy continuamos con este ejercicio inédito en la televisión para profundizar sobre las propuestas que hicieron en cada uno de los temas fundamentales para el bienestar de los jaliscienses. Empezamos, como usted recordará, el miércoles pasado con lo que dijeron del tema de movilidad. Y hoy seguimos con lo que dijeron en el tema del desarrollo económico del Estado. El objetivo es ampliar el espacio insuficiente que da la naturaleza de los debates, limitados en espacio y en formato para el contraste de las propuestas y acciones de solución para los grandes desafíos que tiene el Estado en estos primeros 3 temas discutidos la noche del domingo. Así como lo hicimos el miércoles con los especialistas en materia de movilidad, hoy lo haremos con los expertos en economía, con los que vamos a recordar lo que dijo cada candidato en este tema y escucharemos sus evaluaciones y comentarios. Porque insistimos en que estas observaciones que ponen lupa a estos esbozos de propuestas bien pueden ser un llamado oportuno para que los candidatos revisen las promesas hechas hasta hoy y mejoren sus contenidos en beneficio de los votantes. Estamos convencidos que seguir discutiendo de lo que nos propusieron los candidatos abona a combatir uno de los lastres de nuestra clase política y gubernamental, de acudir a la demagogia, que no es otra cosa que plantear promesas y soluciones a las problemáticas sociales que incumplen cuando son gobierno. Esperemos, pues, que con este programa incentivemos el que los contendientes eleven el nivel de precisión de sus propuestas y las acompañen de indicadores claros con los que se pueda medir su cumplimiento. Eso sin duda mejorará la contienda electoral y el nivel del debate para definir las estrategias de gobierno más adecuadas para enfrentar los grandes retos de Jalisco. Vamos pues a la pausa y regresamos para iniciar con esta revisión de lo dicho en materia de desarrollo y economía por la y los candidatos de la gubernatura a la gobernatura del Estado, con la valiosa aportación de 3 grandes en este tema: el doctor Ignacio Román del ITESO, el doctor Antonio Sánchez del CUSEA y el maestro Alberto Güemes de la Universidad Panamericana. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Antes de iniciar la conversación con nuestros invitados y de recuperar lo que dijeron los primeros 3 candidatos sobre el tema de desarrollo económico, escuchemos sus opiniones. No, pues casi siempre es lo de siempre, ¿no? Lo que dicen. Y no lo hacen, pero muy poco, no de acuerdo a lo que va subiendo todo lo demás. Yo pienso que son falsos y mentirosos. No cumplen lo que prometen nunca. De plano. Nada más tienen el voto, lo consiguen y hacen lo que quieren. Esperemos pues que sí cumplan lo prometido, pero no sabré decirle. Porque no, pues siempre se la pasan prometiendo, pero no cumplen. Bien, vamos a escuchar las primeras 3 propuestas
que hicieron los candidatos en estos primeros 4 minutos de arranque que tuvieron en el debate de la noche del domingo pasado, y a partir de ahí empezamos a conversar con nuestros invitados sobre este tema, el análisis de lo que dijeron en sus propuestas de desarrollo económico para el Estado. Veamos. En materia de economía, creo que íbamos bien avanzando en los 3 polos de desarrollo de industria tecnológica, de autopartes y agroalimentaria. Y me parece que esa ruta que apunta hacia la innovación, la tecnología y el diseño, tiene que ampliarse hacia nuevos polos, al turismo, a la industria forestal, hacer del clúster de la moda y del diseño una herramienta poderosa de cambio en la economía, con beneficios para todas las personas que trabajan en estas industrias. Cambiemos también la actitud del gobierno hacia las empresas. Me parece que más que ser promotores, somos en los gobiernos, o son los gobiernos, obstáculo para que las cosas cambien. Y todo esto hagámoslo con equidad, de manera que cada ser humano alcance a beneficiarse del desarrollo de toda la economía de todo el estado de Jalisco. No puedo hablar de desarrollo económico sin antes hablar de educación, porque hablar de educación, de los estudiantes, de los maestros, de los padres de familia, es hablar del pilar más importante de la sociedad, de lo que tú haces todos los días. Y hablar de desarrollo económico, si tú no tienes dinero en tu bolsillo, no se puede. Por eso vamos a apoyar a todas las empresas. Hoy, por ejemplo, yo vengo apoyando a todo lo que se hace en Jalisco. Este vestido fue hecho por las manos de un jalisciense. Segura estoy que mis compañeros han de haber comprado todos sus trajes en alguna buena tienda, pero no es el caso. Lo que sí te puedo decir, jefa de familia, a ti que estás preocupada porque no sabes cómo resolver los problemas, que te vamos a ayudar. En empleo, Jalisco es líder. Produce alrededor de 200 empleos al día. Lo que yo quiero es que tengas un servicio de seguridad social que sea eficiente, que tú puedas a trabajo igual tener un salario igual, respetando a las mujeres y a los hombres en el trabajo. Le vamos a exigir al gobierno federal que construya más clínicas, pero también que construya más hospitales. Me interesa y estoy listo para poder enfrentar los problemas que existen en el estado de Jalisco. Y particularmente también vale la pena dejar en claro como los que existen en Tlajomulco, en donde gobernó Enrique Alfaro y el partido Movimiento Ciudadano. Ahí hay 2 tipos de realidades, la de López Mateos con los centros comerciales y también la de muchas colonias que lamentablemente no tienen servicios básicos y que en este momento están sumidos en la peor de las inseguridades. Por eso miles de personas se ven obligadas a abandonar sus viviendas. Gracias a todos por sus opiniones. Escuchamos ya las propuestas de los 3 primeros candidatos, el del PAN, el de la candidata de Nueva Alianza y del candidato del PRI, Miguel Castro. Y ahora me da mucho gusto darle la bienvenida aquí en los estudios de Desde la Barrera a 2 expertos en este tema, al doctor Ignacio Román Morales, académico del ITESO, y al doctor Antonio Sánchez Sierra, del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos los 2. Gracias por estar aquí en este viernes complicadito el tráfico para llegar hasta acá, ¿no? Pero llegamos. Pero llegaron, eso es lo bueno. El miércoles pasado analizamos a fondo lo que se dijo en el informe sobre movilidad. Hoy queremos entrarle y darle los 3 bloques del programa a analizar lo que dijeron los candidatos en el tema de desarrollo económico. Ya escuché algunas de sus opiniones, pero hoy quiero a ver si podemos juntarlas y profundizar en ellas. ¿Quién empieza? Nacho. Gracias. Bueno, un primer punto que me parece central... Así a partir de lo que dijeron estos 3 candidatos. De lo que dijeron, a ver, a mí me parece que fue relativamente pobre. Es decir, no sacan una lógica de propuesta estratégica conjunta, sino de proyectos específicos. Y en donde no están propiamente viendo la problemática a la que se van a enfrentar en el corto plazo.
Es decir, existe un problema enorme con la negociación del Tratado de Libre Comercio y eso va a tener implicaciones locales muy fuertes. Existen problemas por migración que también va a tener implicaciones significativas, el aumento de la tasa de interés, sus repercusiones sobre la deuda. Y entonces lo que se hace es simplemente hacer enunciados generales como si no se fuesen a romper las inercias que estamos teniendo ahorita. Cuando se dice, por ejemplo, de parte de Castro, que Jalisco es líder en empleo, pues para empezar habría que definirlo en función de qué. Si está tomando la estadística del Seguro Social, nos va a dar un resultado. Si va a tomar la estadística de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es otro completamente distinto. ¿Por qué? Porque los empleos formales en realidad no representan más que la minoría del empleo total. Y si nosotros tomamos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, entonces lo que tenemos es que una muy buena parte del empleo justamente se ubica en actividades que no están protegidas. Si además de esto agregamos que en la estadística del Seguro Social también aparece como formal todo lo que es el empleo subcontratado y el empleo eventual, pues entonces tenemos mayores problemas. Es el problema de ingreso y además es el problema de estabilidad laboral. Y ahí no basta con decir somos líder en empleo y vamos a traer inversión. Por el lado de la señora Araiza, del PANAL, el hecho de que se esté generando una lógica de decir es que todo está por educación, es que también se puede manejar al revés. Es decir, la educación ha crecido enormemente, bien o mal, a nivel del país y a nivel del Estado desde hace cuando menos 50 años. Y sin embargo no está creciendo el país ni el Estado. Y entonces estamos teniendo gente más educada y con situaciones de empleo cada vez más precarios. Entonces la cuestión es cómo hacer que gente más educada efectivamente pueda tener una capacidad de trabajo que realmente le dignifique en términos de su quehacer. Y eso entonces no es solo política educativa, es política económica en general. Y con respecto a Miguel Ángel Martínez, pues en realidad hizo propuestas también de orden muy general, donde dice, bueno, hay que ampliar los sectores económicos al de la moda o al turístico, y voy de acuerdo. ¿Pero a qué parte de la moda? Si va a ser una lógica de élite también, pues va a generar 3 empleos. Si estamos con turismo 5 estrellas, también. En cambio, si generásemos una lógica de turismo, pero verdaderamente social, de manera amplia, y no de moda solamente, sino de protección, por ejemplo, a la producción de vestimenta de las comunidades indígenas, por ejemplo, otro gallo nos cantaría. Entonces no basta con el enunciado general, hay que precisar mucho más lo que se quiere hacer. A eso queremos contribuir en este programa, un poco también para que les den tips a los candidatos y puedan completar sus propuestas, porque seguramente habrá algunos otros foros que se presten más que el formato, las limitaciones de tiempo que tienen en los debates, ¿no? Claro. Doctor Sánchez, no mencionaron ellos nada de estas amenazas del Tratado de Libre Comercio, de la migración, de los aumentos a la tasa que dice el doctor Román, pero creo que ni los otros 4 candidatos que nos faltan. Pues yo coincido con el doctor, es que no dicen nada, hablan mucho pero no dicen nada. En concreto yo no encontré ninguna propuesta. Mira, hay una pobreza en todos sus planteamientos. Por ejemplo, hablan ellos de crecer el empleo, crecer y darle que vas a ganar más dinero y que si voy a comprar una ropa hecha en Jalisco, no, pues eso ¿qué nos dice? A ver, las empresas que son las que generan un empleo determinadamente formal han estado y siguen siendo asfixiadas. Los trabajadores han estado asfixiados en este sexenio por el exceso de retenciones y la carencia de un programa fiscal donde les permita disminuir la base del impuesto para que el trabajador tenga más poder adquisitivo. Este año el empresario se está topando con que si le da un excedente salarial, le va a acumular al trabajador el impuesto. ¿Lo paga el impuesto el trabajador o lo paga el empresario? El empresario es el que tiene la mayor carga en seguridad social. Ninguno de ellos menciona que van a hacer una reestructuración para bajar las cargas impositivas hacia las empresas para reorientar un gasto empresarial. Ninguno de ellos tiene un asesor que le esté diciendo preparar una propuesta para que Jalisco genere estímulos fiscales para que se vengan nuevas empresas a instalar. No es posible que de todos los candidatos todos agreden, todos dicen, pero ninguno, como mencionaron algunas personas que fueron entrevistadas, una propuesta concreta que pueda ser materializable, aterrizable en el sentido de ver el efecto económico en sus bolsillos. Bien mencionaste, doctor, llevar turismo a esas microempresas, a esas regiones indígenas
e impulsarlas a través de estímulos fiscales donde no se sangre, por el contrario, se les inyecte dinero. Si no me vas a dar, cuando menos no me cobres, déjame exento un año. Eso del RIF que no ha funcionado totalmente, el empresario está asfixiado con dividendos, está asfixiado con PTU, está asfixiado con todo eso, nada mencionaron de eso. Y si quieren reorientar, estimular al empresario, estimular al micro, pequeño empresario, tenemos que empezar con paquetes fiscales y con paquetes de seguridad social más benignos para los empresarios. Ninguno de ellos lo mencionó. Coincido con el doctor, dicen todo y no dicen nada, cantinflean, pero no aterrizan ninguna propuesta de ninguno de los candidatos, lo observé. A ver, estamos en este tema que algunas lecturas dicen que es donde más se avanzó en este sexenio, que es en la parte de desarrollo económico, por los indicadores de empleo, por la atracción de inversión extranjera, por las cifras de disminución en la pobreza, la elevación de los temas de afluencia turística, en fin, que esos son los mejores indicadores que tiene el gobierno del Estado. Tampoco en los candidatos escuché yo un diagnóstico de este tema. ¿Ustedes qué ven? ¿Hay cosas a las que se les debe dar continuidad o se debe de renovar toda la estrategia y las políticas públicas en este tema del desarrollo económico, del bienestar? A ver, a mí me parece que no hay ningún gobierno que sea monolítico y donde todo el mundo esté haciendo las cosas mal. Es decir, siempre hay elementos positivos y seguramente siempre también hay elementos negativos. El gran problema, a mi parecer, es la falta de autocrítica. Es decir, cómo se deja de reconocer no lo que se ha hecho de manera insuficiente, sino lo que se ha hecho mal. Y entonces, cómo se viste una determinada evolución, como decir, vamos bien, y si no hemos avanzado más es porque no hemos hecho lo suficiente. No, en muchos casos es porque no has hecho lo que debiste de haber hecho e hiciste cosas que fueron incorrectas. Eso me parece que es muy importante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cifras sobre pobreza que se redujo, a ver, en primera hay problemas enormes de comparabilidad por los cambios metodológicos en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Pero además de eso... Esta discusión que hubo entre el INEGI y el Coneval. Ahí hay una cuestión central, pero hay otra todavía más importante. Del 2014 al 2016 hubo una reducción internacional de los precios de los commodities, de los productos básicos, lo cual implicaba que con un ligerísimo aumento salarial pudiera haber un pequeño aumento en el poder de compra. A partir del último trimestre del 2016 se revirtió todo esto. Y ahora el incremento, sobre todo después de los gasolinazos, en términos de canasta básica, hace que los precios para el consumo de los asalariados hayan aumentado enormemente y que la pobreza haya aumentado significativamente, aunque no haya habido una nueva encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Entonces, cuando nos dicen está disminuyendo la pobreza, se refieren a 2016, pero de 2017 y 2018 la tendencia es exactamente opuesta. O sea, que ya que se pulse ahí, se verá que no hay ese avance. Entonces, en combate a la pobreza. No hay ese avance. Igual, cuando nosotros estamos hablando de inversión extranjera, el gran problema es que es terriblemente volátil. Cuando uno ve las curvas de inversión extranjera directa en México y en Jalisco, es una montaña rusa. ¿Por qué? Porque de repente está tan controlada por pocas empresas la economía, que una gran inversión puede generar un incremento enorme. Pero pasa esa inversión y luego no hay nada y viene una reducción brutal. Entonces, justamente somos muy frágiles. Y con la cuestión de la fiscalidad, ahí yo quisiera tener una cierta diferencia. A ver, para empezar, México apenas está cobrando por carga tributaria 12% de su Producto Interno Bruto, que es aproximadamente la mitad del promedio de la OCDE. De hecho, somos el país más bajo en recaudación. México es el único país de la OCDE en donde las empresas pagan menos impuestos que los hogares, lo cual genera otro problema gigantesco. De inequidad. En el pago. O sea, hay profesionistas que pagan más que una empresa luego. Entonces, eso es muy grave. Y otro problema muy fuerte es que se ha apostado todo a la carga de los impuestos sobre el consumo, la lógica de IVA, y se ha desdeñado, aunque sigue siendo el principal, la curva es a la baja, de los impuestos sobre el ingreso. ¿Qué es lo que tenemos? Se le perdonan impuestos, se le eximen a los grandes corporativos para tratar de traer inversión, por ejemplo en la industria electrónica, por ejemplo en la de autopartes, y entonces finalmente esos son los que no están pagando impuestos.
Y lo que estamos teniendo son enormes problemas a nivel de micro y pequeña empresa, ahí sí, que son pues cautivos. Tenemos el problema para los asalariados, pero al mismo tiempo tenemos un techo de ISR, a pesar de la reforma hacendaria del 2013, en donde en realidad el incremento de los ingresos de los grandes ricos de este país, en realidad sigue aumentando de manera incomparable. Los reportes de Oxfam sobre desigualdad extrema dan cuenta de eso. Entonces me parece que sí hay un problema fiscal fundamental y estamos en desacuerdo sobre el por qué, pero estamos de acuerdo en el hecho de decir, allá hay un asunto fundamental que no se está tocando. Que nadie le habló. ¿Quieres agregar algo? Sí. Tiene que irme a la pausa, pero terminamos y cerramos con... Sí, el efecto de que, bien lo menciona, nada más que hay que hacer una pequeña diferencia. Hay un segmento y nosotros nos referimos básicamente al micro y al pequeño empresario, efectivamente. Los grandes corporativos siguen teniendo esquemas de planeación, bien lo menciona que Oxfam hace los esquemas de ahorita con los de precios de transferencia y efectivamente salen muchas de las regalías vía pago de esos asuntos hacia el extranjero. Pero hablamos del micro y pequeño empresario. Ese micro y pequeño empresario, curiosamente, sí tiene una carga fiscal. Vamos viendo simplemente el Tribunal Fiscal, vamos viendo simplemente los datos abiertos en la página del SAT y tiene una sangría fiscal tremenda. La solución es que tenemos que ampliar la base de contribuyentes, disminuir un poco las tasas, que lo mismo que están haciendo los Estados Unidos, que bajaron su impuesto sobre la renta al 21%. México no se puede dar ese lujo, coincido plenamente, pero sí hay que dar una estrategia y un cambio de timón en algunas cuestiones, porque si bien los indicadores de OCDE me sitúan como el país que menos contribuye, también es cierto que tenemos en algunos aspectos unas tasas que no son acordes a la realidad. A ver, vamos a referirnos, tenemos el pago de seguridad social más bajo y vean el nivel de seguridad social que tenemos, muy bajo. Entonces sí se tiene que hacer un adecuado esquema y desde el gobierno de Jalisco sí puede hacer algo. Sí pueden enviar iniciativas a la Cámara de Diputados a través del Congreso del Estado de Jalisco para que haya una modificación. Recordemos que en términos del artículo 25 constitucional, al Estado le corresponde la Rectoría de la Economía Nacional. No es fácil lo que lo hagan. Y amerita una complejidad, pero en eso tienen que basarse en estudios serios, en trabajo. No sé si aquí al maestro algún candidato le ha pedido un punto de apoyo, alguna opinión, o si simplemente a otros académicos. Creo que nunca voltean a ver a la academia. Habrá algunas diferencias. Bueno, sí se notó que ustedes no fueron de los que les hicieron las fichas que llevaron al debate. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a una pausa y regresamos para escuchar lo que dijeron de desarrollo económico otros dos candidatos. Regresamos a Desde la Barrera. Gracias a todos por continuar con nosotros. Gracias también por todos sus comentarios y quienes siguen participando a través de las redes sociales. Gracias a Ricardo Orozco Sánchez. Él responde que le parece mejor la propuesta del candidato Castro Reynoso. Rafael Rodríguez dice pues que mejor va a esperar las opiniones de los expertos para hacerse una idea. Bárbara Rodríguez dice, en mi opinión, no hubo propuestas suficientemente concretas, pero un punto acertado que se mencionó es el de seguir con los estímulos a las industrias creativas, así como a las pequeñas y medianas empresas. Adriana Partida dice, me preocupa en materia económica la familiar, los empleos mal pagados y sobre todo sin prestaciones. Ese tema lo tocaron muy por encimita, nos dice Adriana Partida. Gracias a todos por sus comentarios. El resto de las opiniones los puede ver también en nuestras redes sociales. Pasemos ahora, antes de seguir conversando con nuestros invitados, a escuchar a otros dos candidatos. Vamos a escuchar lo que dijeron de desarrollo económico el candidato de Morena, Carlos Lomelí, y el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. En economía debemos decir que los jaliscienses estamos hartos del PRIAN por la miseria en la que nos han hundido. Los tres candidatos de Anaya son responsables de los incrementos de la gasolina, de la luz y del gas.
La falta de oportunidad es el origen de la violencia que nos ha arrebatado la tranquilidad a los jaliscienses. Entre el 2017 y el 2018 aumentaron más del 300% los robos a casa habitacional en la ciudad que gobernó Enrique Alfaro. Juntos con López Obrador vamos a regresar la paz y la tranquilidad, a mejorar la situación económica, acabaremos con la corrupción para impulsar el desarrollo. Donaré mi sueldo como gobernador y reduciré a la mitad el sueldo de los funcionarios de primer nivel. Aumentaremos el sueldo de doctores, enfermeras, maestros, policías, bomberos y otros servidores públicos que lo merecen. Vamos a fortalecer el mercado interno para generar empleos de calidad y bien pagados. Daremos becas a los jóvenes y estudiantes que, como dice Andrés Manuel, becarios sí, sicarios no. Como me comprometí con los jaliscienses, quiero ahora abordar la agenda del desarrollo económico. Esta agenda va a estar centrada en mejorar nuestra competitividad como Estado y en reducir la brecha salarial que se está generando entre la población económicamente activa. Es cierto, el gobierno no genera empleos, pero sí genera condiciones para que la inversión productiva encuentre en Jalisco un lugar apropiado para radicarse y para generar derrama económica. No es posible que Jalisco, siendo el cuarto lugar en Producto Interno Bruto, tenga un octavo lugar nacional en competitividad y un noveno lugar en atracción de inversiones. Por ello, me comprometo en esta agenda a los factores que inciden de manera más dramática en la baja de competitividad son la falta de vigencia del Estado de Derecho y la mala infraestructura que tiene Jalisco. Serán los dos temas en los que nos concentraremos. Primero, con la limpieza total del Poder Judicial para poder acabar con ese sistema de corrupción e impunidad que mucho frenan el desarrollo del Estado. En segundo, a generar la infraestructura estratégica para el crecimiento económico y destacaría ahí Internet de calidad para todos en todos los rincones de Jalisco y un aeropuerto digno, cueste lo que cueste, para la ciudad de Guadalajara. Vamos a definir y a consolidar el vocacionamiento económico regional para acabar con los desequilibrios territoriales en términos económicos. Bueno, pues ahí están las propuestas de otros dos candidatos. Antes de escuchar sus opiniones, le doy la bienvenida al maestro Luis Alberto Güemes, académico de la UP, que termina de completar pues este cuadro de lujo de analistas. Gracias, Jaime. Para comentar lo que dijeron de desarrollo económico. Luis, ¿qué te pareció lo que dijo Lomelí? Bueno, Lomelí es muy ocurrente, ¿no? Digamos, en general, que él es, así como su jefe cree que si se baja el sueldo todo se arregla, ¿no? O si no roba él, no roba nadie. O si no roba él, no roba nadie, exactamente. Esa es su política económica, no hay más, ¿sí? Lomelí es muy ocurrente, insisto. Creo que Enrique Alfaro sí hizo el trabajo. ¿Sí? Se nota que, bueno, obviamente tiene mucho más estructura atrás, tiene gente que le está haciendo programas de gobierno, sabe cuáles son las debilidades de Jalisco. Carlos Lomelí no tiene idea ni dónde está parado. Toño. Coincido con el maestro. ¿Qué vamos a decir? La que tiene menor idea, o sea, no tiene la menor idea de nada, porque puras ocurrencias y hay unos detalles. Es que es muy poco tiempo, ¿no?, el que tuvieron, ¿no? Sí, Pero sí creo que de lo que mencionó Enrique, sí al menos se nota un proyecto, imposible explicarlo en pocos minutos, pero vamos, sí vuelvo a señalar que se va a bajar con puras intenciones, no es bueno mejorar el salario. No, yo quisiera que todos ganáramos mucho, tú, todos los que estamos en la mesa. Así es. Pero las acciones concretas, políticas, económicas, son las que quería la gente escuchar para decir, quiero actuar y quiero en consecuencia hacer esto. Imposible. Fue muy poco el tiempo, pero sí coincido en una cosa, mencionó de infraestructura y de dotar de algunos, bueno, lo voy a interpretar así, no lo dijo, algunos indicadores para generar condiciones como Estado en Jalisco para atraer inversión extranjera. De regulación. Sí, simplemente eso fue lo que yo escuché, pero ¿qué más hay? Porque traté de buscar información, no sé si usted lo encontró en su portal de internet, pues casi todo se dice, el de Enrique Alfaro, de pura seguridad de problemas, pero información económica sobre un proyecto o de todos los candidatos que busqué en línea, no hay algo estructurado, armonizado con una metodología, una vitrina metodológica que nos permita emitir un diagnóstico. Ninguno lo tiene, al menos yo no lo encontré, no sé si los demás invitados. Ese es un buen punto, ¿no? Entonces, digo, porque entendemos que al debate, como dices, no pueden llegar a detallar todas las propuestas, pero sí sería bueno que si ya pasaron estos tres temas, pues suban la información a sus páginas para quien quiera profundizar. Yo no encontré nada, a lo mejor fui omiso en buscar en algunos otros leak, pero no encontré nada. Antonio, y en la de Carlos Lomelí menos, ¿eh?
No, ahí viene que nomás un correo, llámame, pues no le vamos a llamar nosotros. Él debe llamarle a los ciudadanos. Y bueno, la gente está escuchando porque sí le está poniendo atención, por eso lo de escuchar, no de oír, y cree que pues va a venir a salvarlos. No, yo sí quisiera escuchar y ver, analizar, estudiar lo que propone cada uno. Doctor Román, estos dos, ¿cómo viste a esos dos candidatos? A ver, en el caso de Lomelí, sí me parece que el diagnóstico no me pareció tan mal, ¿eh? Es decir, hay problemas donde está ligando las cuestiones sociales con las cuestiones económicas y eso es fundamental, porque lo hemos visto casi todo como si fuesen islas totalmente separadas. Entonces, yo creo que el poder articular lo social con lo económico y no decir la política económica es para los empresarios y la política social para los pobres, yo creo que es importante. Sí, plantea la desigualdad como origen de la seguridad. Y en ese sentido yo creo que no anda tan perdido. Ahora, el hecho de que hable de que con la corrupción se resuelven las cosas, es cierto, por ahí no. Pero yo no lo veo como una cuestión de política económica, yo lo veo como una cuestión esencial de decir, no es posible que vivamos en una lógica prácticamente aristocrática, donde funcionarios del sector financiero, del sector judicial, de relaciones exteriores, puedan estar teniendo niveles verdaderamente exorbitantes y al mismo tiempo estemos teniendo problemas sociales gigantescos, donde el gasto de la Presidencia de la República, por ejemplo, esté creciendo en términos reales de manera enorme y se esté reduciendo el presupuesto para educación y salud. Es decir, el exhibir esas cosas, no por el monto, por el hecho mismo, creo que sí es importante ponerlo. El decir, se pueden aumentar salarios, me parece que es fundamental plantearlo como un problema distributivo. Es decir, no podemos decir que sea simplemente una cuestión de productividad marginal, como dicen los economistas, porque entonces un supuesto de una teoría lo convertimos en dogma de fe. Entonces ahí hay un problema serio, pero coincido en que la propuesta es extraordinariamente débil a nivel local. A nivel nacional no, pero la discusión ahorita me parece que está sobre todo a nivel local, es el objetivo de este programa. Y en el caso de Alfaro, creo que hay un elemento central que es el de competitividad. ¿La competitividad es un medio o es un fin? Si nosotros lo ubicamos como medio, me parece que es positivo buscar la competitividad. Pero la competitividad, esencialmente, al menos como lo mide el Foro Económico Mundial y en México el IMCO, es a partir de la atractividad de inversiones. Si en México la gran ventaja que tenemos para atraer inversiones son los bajos costos salariales y es la alta permisibilidad de deterioro ambiental, entonces tenemos un problema gravísimo. Tenemos competitividad, pero curiosamente no tenemos una mejora en las condiciones de vida de la población. Ruanda es el 8º país en competitividad laboral a nivel mundial y es uno de los más pobres. Entonces, ¿cómo estamos buscando la lógica de competitividad? Ahí creo que hay un problema muy fuerte. ¿Cómo efectivamente reducimos brecha salarial? ¿Y cómo entramos en una lógica en donde efectivamente podamos vivir juntos? Ese es el asunto fundamental. Si seguimos teniendo islas de verdadero vida faraónica en la ciudad y al mismo tiempo tenemos situaciones de extraordinaria pobreza de población que viene migrando desde El Salvador hasta Michoacán, aquí en la ciudad y en el estado es todavía más grave, entonces no resolvemos problemas económicos. Luis Alberto. Lo que dice Ignacio tiene toda la razón y me refiero a lo siguiente. Los últimos años la productividad de las empresas en México y específicamente en Jalisco ha aumentado considerablemente, ¿sí? Mientras que la masa salarial ha disminuido. No solo se ha incrementado, ha disminuido. Tienen razón. La productividad de las empresas es mayor. Las utilidades de las empresas son mayores, ¿sí? Eso está muy claro. El ingreso para las personas es menor. Claro, tener trabajadores que ganen poco, que tengan poco poder adquisitivo implica un mercado interno muy débil, ¿sí? Muchas de esas empresas que pagan poco y que ganan mucho, a lo mejor están enfocadas a mercados externos. De hecho. A ver, pues yo recuerdo... Seguramente. Yo recuerdo que en el mensaje por el 5º informe de Jorge Aristóteles, uno de los puntos que instruyó a su secretario del Trabajo era justamente hacer una especie de revisión para que pudiera haber mayor remuneración a los trabajadores por esta alza en la productividad que refiere Luis Alberto. Pero pues
no han logrado nada. No se Perdón. ha logrado. De hecho, uno de los esquemas que estamos viendo en el Tratado de Libre Comercio es que hasta los mismos Canadá y Estados Unidos le están exigiendo a México que mejore los salarios. $12 por hora, creo. Pero aquí viene una cuestión que mencionaban, y que mencionaba aquí el doctor, en el sentido de que vemos por una parte unos salarios en el Estado, entonces también hay otro punto. Hablamos de acabar con la corrupción, pero ninguno ha hablado de implementar un mecanismo para que transparenten todos los gastos, aunque existan leyes, existan todo esto. La gente está harta de tanta corrupción, de ver el dispendio, el despilfarro de todos los gobiernos, municipal, estatal, y vemos unos indicadores como si estuvieran mejor en un país desarrollado, y eso coincido plenamente contigo, doctor, lo que mencionaste ahorita. Oye, pues la gente está harta, está muy enfadada, y lo que espera ahorita, ¿cómo me vas a mejorar mi condición salarial? Por eso cuando inicia la entrevista, yo hice mención de la cuestión fiscal, que ahí puede haber una salida para elevar un poco el poder adquisitivo. No es la solución de fondo, pero lo que mencionaron ahora, vamos a elevarla a ser competitivos. ¿Bajo qué costos? ¿Bajo qué parámetros? Y sí es cierto, la mayoría de las empresas que vienen, se instalan en Jalisco, exportan, y esa es una gran ventaja, bajos salarios. Pero a la hora de implementar eso no se pudo. A ver, es que el problema es que la enorme heterogeneidad que tenemos no es solamente a nivel de los trabajadores, sino a nivel de las empresas. Hemos orientado efectivamente toda la estrategia económica hacia el mercado externo. Así es. ¿Cuántas empresas exportan en México? Según el censo económico último que tenemos, se levanta cada 5 años, que es del 2014, estamos teniendo que exportan alrededor de 4,000 empresas, tienen 90% de las exportaciones. 4,000 empresas. ¿Qué significan? En México, en el censo económico había alrededor de 6 millones de empresas, de unidades económicas, más todo lo que tendría que venir de la encuesta nacional de micronegocios. En suma, exportan 3 de cada 10,000 empresas. Entonces, lo que yo digo es qué bueno que les vaya bien esas 3 de cada 10,000. ¿Qué hacemos con las otras 9,997? Es decir, ahí son situaciones completamente distintas a nivel empresarial. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, las micro y las pequeñas tienen mucho más dificultades para generar aumento de salarios. ¿Por qué? Porque si ponemos al taquero de la esquina y le decimos, pues aumenta, pues está difícil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos una política de distribución fiscal. Es decir, el gran problema no es solamente ampliar la base. Si todo el sector informal pagara los impuestos que debería de pagar, las corridas financieras, los que nos dices que aumentaría una captación de alrededor de entre 0.5 y 0.7% del PIB. Pero lo que se le está eximiendo de pago de impuestos a los grandes corporativos, fundamentalmente el impuesto sobre la renta, y que todavía sigue siendo muy opaco, llega a ser calculado hasta en 3,5 puntos del PIB. Es decir, el gran problema no es que no paguen los de abajo, el gran problema es la enorme ilusión a los de arriba, porque justamente se dice, tenemos que ser competitivos y estos son los que traen capital. Vamos a seguir profundizando sobre estos temas, tenemos que hacer una pausa, regresamos y vemos a los 2 candidatos que nos hacen falta. Regresamos, gracias a todos y a todas por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera. Escuchemos más de sus opiniones sobre lo que usted escuchó y lo que le parecieron las propuestas en temas de desarrollo económico, de salarios, de productividad, de competitividad que mencionaron los candidatos en el debate del domingo pasado. Por la economía del país, siento que está más que nada en las empresas el poder subir los salarios que en el gobierno. Ojalá y si nos los cumplan, porque nomás prometen nada que cumplen. Pero mínimo tiene esperanza de que ahora sí. Esperanza de que ahora sí. No creo, es igual siempre. Nomás, pues sí, nomás en campaña hablan, pero a la hora de la hora no hacen nada. Gracias de verdad a todos por regalarnos este tiempo, darnos sus comentarios, responder a nuestras preguntas. Escuchemos ahora a los 2 candidatos que nos resta escuchar. Es el del Partido Verde, creo que el del candidato del PRD, Carlos Orozco, y el del Partido Verde, Salvador Cosío. Y regresamos con la conversación con nuestros invitados.
La explotación comercial y la exclusión de la población al acceso de las áreas verdes, bosques, playas y recursos naturales deben ser atendidos urgentemente. La instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios, que evitará que sigamos teniendo los ríos y lagos más contaminados de México y del mundo. Hoy habitamos alrededor de 8 millones de personas en el estado, de las cuales el 70% vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, en donde se concentra el crecimiento y segrega al resto de las regiones con un bajo índice de crecimiento. El emprendedurismo y las sociedades cooperativas disminuirán la pobreza y el decrecimiento generado por la migración y la marginalidad. Es decir, impulsaré un gobierno que tendrá como prioridad la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Pero me parece más relevante hablar de promoción económica. Por eso, no obstante que en Jalisco se ha avanzado un poco en promoción económica y en turismo, hay que mejorar. Y para mejorar, vamos a reducir el gasto en publicidad gubernamental, en lujos, en viáticos, en uso de vehículos fuera de tiempo de trabajo, en excesiva burocracia, para con esos 5,000 millones de pesos crear el más importante programa de emprendimiento para jóvenes, madres jefas de familia, adultos mayores, para que puedan tener estímulos fiscales, financiamientos, dar empleo y autoemplearse. Con apoyo de tecnología haremos un programa muy amplio de simplificación administrativa y desburocratización y atacar a fondo la corrupción en el sector público con trámites ágiles y transparentes, sin moches, como los que se han venido manejando en los gobiernos de todos los partidos que hoy están aquí representados. Vamos a fomentar cadenas productivas para desarrollar el esquema regional de productividad. Vamos a crear corredores de empresas verdes para desarrollar ecotecnologías como iluminación, fotoceldas, paneles solares. Vamos por más y mejor turismo de todas las vertientes, incluyendo el que seguramente no te gusta, el turismo de diversidad. Vamos a fusionar la Secretaría de Promoción Económica con la del Trabajo para ser más eficientes y vamos a darle autonomía a la Procuraduría del Trabajo para que de veras sirva de algo, no como ahora que es inútil. Bueno, no nos dejó claro y no vimos a quién se refería que no le gustaría el turismo de diversidad, ¿no? Porque no dijo a qué candidato se refería. Y luego el formato del... ¿O a todos los jaliscienses? Sí, no se vio, no se supo, no, como que se refería a un candidato. Doctor Sánchez, ya tenemos ahí el panorama completo. Pues, sin palabras, ¿qué te digo? Están igual que todo, no escucho muy más ocurrentes, que... ¿verdad? Salvador Cosío, pues sí, como menciona, que vamos a reactivar, que vamos a generar, que estímulos fiscales. Sí, pero ¿cuáles? 5,000 millones, habla, ¿de dónde los habrá sacado? Pero es que, ¿cómo podemos en este momento opinar si no tenemos un acceso a su plataforma, en sus páginas de internet? Pues no aparece nada, entonces... ¿Ya le buscaste a los 7? Pues ya a los 7 de la mañana, cuando me comentan que tenía que venir, pues hay que prepararse, hay que estudiar, te preguntan ustedes algo y bueno, nos quedamos bailando. Y me meto a la página de internet, veo la de Alfaro, veo la del Verde, veo todo, veo la de Carlos Orozco y... en ninguno aparece ni siquiera un ápice, una notita, mira, colócate aquí, nada. ¿Qué más podemos decirles? Que igual, un proyecto muy subjetivo, sin una base concreta, y sobre todo, pues el del PRD, pues no trae nada. Yo no le veo nada, no sé ni qué va a pasar si llegara a ser gobernador. De Chava Cosío, bueno, puede traer ahí algún equipo de asesores externos, que como él menciona, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Y qué le ponemos más de atención? Pues es más de lo mismo. No hay una propuesta concreta, seria, formal, y salvo lo que coinciden aquí el resto de invitados, si ellos tuvieron oportunidad de checar algún programa de acción en su página, yo no lo tuve. Entonces, si hablo de más sin conocimiento, voy a hablar barbaridades. No, tiene razón, Antonio. Yo también lo revisé y no hay nada, absolutamente nada de política económica, ni de lineamientos, ni de planes, ni de proyectos. No hay absolutamente nada. Una primera conclusión, Nacho, ya para ir cerrando, pues que deben de aplicarse más, ¿no? Y hacer la tarea, cumplir y completar una visión más estratégica, más integral en este tema de desarrollo económico. A ver, hay un par de cuestiones. En primera, la inmensa mayoría de los recursos de los que disponen estados y municipios son etiquetados.
En otras palabras, ahí lo que está realmente en juego es el poder federal. Porque fuera de los ramos 28 o 33, en realidad lo que le queda a los estados y a los municipios es una parte menor. Entonces lo que pueden hacer está sumamente acotado. Y un segundo punto, a mi parecer clave, es que nadie va a decir con precisión lo que vaya a hacer. Y no lo va a decir por una razón muy obvia. Y es cualquier alternativa implica beneficios, pero también implica perjuicios. Implica gente que va a estar afectada. Finalmente la cobija no es más grande, es jalar la cobija para un lado o para el otro. Y eso les quita votos. Entonces eso les quita votos. Entonces no van a exhibir, digamos, una situación ninguno en la que vaya a salir terriblemente golpeado por parte del sector afectado por esa propuesta. Pero habría que aumentar la presión para exigir más definiciones, pese a estos costos, ¿no? Sí, pero bueno, también hemos visto que lo que ha implicado a quien se ha atrevido a hacer propuestas ha sido que se le han echado todos encima de la manera más brutal. Es decir, ahí estamos teniendo que el atrevimiento a decir es que queremos hacer algo diferente llega a ser también sumamente cuestionado. Lo asocio con lo del aeropuerto, por ejemplo. Efectivamente. O con lo de las refinerías de petróleo. O las refinerías. O la Universidad de Jalisco. O la Universidad de Jalisco en el plano local. O la candidata que iba a bajar el costo de la cerveza allá en Nuevo León, que no tiene nada que ver, pero aquí también una propuesta sí es cierto. Es sumamente agredida, pero por los políticos, porque cuando yo me pongo a leer alguna opinión, por ejemplo en el Financiero, en el Universal de algunos de ellos, tratas de buscarle cómo le haría, cómo sería su situación, y hasta ahorita, efectivamente, cuando menos, no que lo pongan, pero que sí nos dejen indicadores generales para tener un parámetro, la ciudadanía, quienes nos dedicamos a estos temas, para saber cómo le vas a hacer. Porque el pueblo, el electorado merece cuando menos tener el conocimiento a la mano en su plataforma electoral de qué quieres hacer. Esto a mí se me hace una política de que me escondo, primero dame el voto y déjame ver qué se me va a ocurrir. No puede ser así. Pero fíjense, por ejemplo... O sea, al final llegan las ocurrencias. Sí, claro que sí, sobre la marcha. Pero fíjense, por ejemplo, el impuesto al hospedaje, ¿sí? Lo maneja un fideicomiso y se encarga con esos impuestos que llegan al Estado de hacer infraestructura turística. Bueno, ¿por qué no con el 2% de nómina se hace un fideicomiso que sea mixto, donde participen mayoritariamente los empresarios, que haga infraestructura, que dote de infraestructura al Estado, que tantísima falta le hace? Hoy por hoy el impuesto, los recursos del 2% son un destino ciego. No, y completamente desetiquetados, completamente libres. Incluso... Perdón. Sí, se podrían establecer otras lógicas. Impuestos de asignación directa. Es decir, el impuesto que se cobre a nuestras universidades, que vaya directamente a las escuelas primarias de la zona birrárica y que de esa manera el compromiso sea directo. Así es. Cuestiones de ese tipo que no dependa de personas. Pudieran armarse. Pero efectivamente es muy limitado lo que se puede manejar dentro de esta discusión. Ahora, por último, todo mundo va a tratar de decir simplemente objetivos maravillosos. Es decir, nadie va a decir, si yo llego al poder voy a generar una crisis espantosa, voy a generar desempleo, voy a generar inflación, voy a provocar mayor concentración de la riqueza, voy a provocar mayor pobreza, voy a provocar... Sería absurdo. No estatizar empresas, nada de Entonces, eso, no. forzosamente lo que se tiene que manejar es, bueno, ¿cuál es mi imaginario fantasioso? Y ahí es donde estamos ¿qué es lo que venden, con el debate. Pero, perdóname. Un último comentario. Sí, precisamente eso fue lo que mencionó la mayoría de los entrevistados de ustedes. Oye, que puras mentiras, nunca cumplen. Sí. Entonces, socialmente hay un posicionamiento que digan misa, ¿no? Son mentiras. Entonces, efectivamente, lo que mencionó el doctor, ¿de qué sirve que ahorita me digas que vas a hacer esto si en realidad sabemos que ya que lleguen vamos a ver cómo reordenamos todo? Bien mencionaste, hay impuestos estatales, el 3% que se cobra a todos los profesionistas, existe un 5% sobre dividendos que bien no se han ejercido y bien no tienen una aplicación directa como debe ser todo impuesto efectuado un gasto público, no lo está haciendo Jalisco todavía. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, se fue rapidísimo el programa. Gracias a los tres por ayudarnos a profundizar en este tema. Gracias a ti, Jaime. Complejo. Gracias por invitarnos. Complejo.
pero ojalá lo hayan escuchado los candidatos, sus equipos. Aquí hay quienes puede aconsejar. Gracias al doctor Ignacio Román Morales, al doctor Antonio Sánchez Sierra y al maestro Luis Alberto Güemes. Gracias por venir en viernes. Pásenla bien. Usted descanse, nos pase un buen fin de semana. Nos vemos aquí el lunes nuevamente a las 9 de la noche.